Vamos a hacer otra demostración. Acuérdense que siempre debemos de comenzar por la sustitución. Entonces, lo primero que hay que revisar es dónde hay más operaciones. Si observamos, aquí hay una suma y aquí hay una división. Y en el miembro derecho solamente hay una suma. Debido a eso decidimos hacer el procedimiento con el miembro izquierdo. Así que comenzamos revisando si hay una identidad que tenga exponente cuadrático. Como no hay exponente cuadrático, entonces necesito hacer la sustitución considerando que todo debe quedar expresado como senos y cosenos. Entonces, si observamos, aquí hay una tangente. Sabemos que la identidad relacionada a la tangente pues es precisamente la de cociente. Y la de cociente me dice que la tangente es el seno entre el coseno del ángulo. Por lo tanto, hacemos esta sustitución. En lugar de escribir la tangente de x, lo que vamos a escribir es el seno del ángulo, que en este caso me están diciendo que es la variable x, entre el coseno del ángulo, que también es la variable x. Luego viene una operación más, la operación se conserva, y me doy cuenta que luego viene un coseno. Por lo tanto, como ya está expresado en senos y cosenos, que es lo que se busca, pues simplemente escribo que esto es un coseno de x. Pero como me estoy dando cuenta que ya tengo en el sumando una fracción, pues aquí le agrego un 1 para saber que eso va a ser también una fracción. Me voy al denominador y en el denominador ya hay un seno. Por lo tanto, no es necesario volverlo a expresar en senos y hacer alguna sustitución para expresarlo en senos y cosenos y solamente le escribo un 1 abajo. Entonces, yo sustituí la identidad que es la identidad de cociente. En el miembro derecho dijimos que no se iba a hacer nada, por lo tanto simplemente escribo que esto es la secante del ángulo más la cotangente del ángulo. Bueno, después de hacer la sustitución, sabemos que hay que hacer operaciones. Aquí hay una división, la división no se puede hacer. Luego viene otra división que tampoco se puede hacer. Y entonces viene una suma. Como me doy cuenta que hay un número racional y otro número racional, pues yo sé hacer precisamente la suma de números racionales. Así que procedemos a realizar la suma de números racionales. Y para realizar la suma de números racionales, en el numerador vamos a calcular el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo generalmente es multiplicar los dos denominadores. Por lo tanto, coseno de x por coseno, pues sigue siendo coseno de x. Y luego el procedimiento es, este mínimo común múltiplo se divide entre el denominador de la primera fracción, dándome un 1, y se multiplica por el numerador. Por lo tanto, aquí voy a escribir un seno de x. Viene una suma, escribo la operación, y nuevamente divido este mínimo común múltiplo entre el denominador. Coseno entre 1 me da coseno, y multiplicando por el de arriba, pues me va a quedar un coseno cuadrado del ángulo. En el denominador, pues sigue quedando igual, lo sigo siguiendo expresando como un número racional, porque sabemos que todos son números racionales. Y en el miembro derecho solamente reescribo, porque solamente vamos a estar trabajando en un solo miembro. Acuérdense que aquí hay una recíproca y hay una de cociente, pero no voy a utilizar las identidades en el miembro derecho porque yo decidí que siempre iba a estar trabajando en el miembro izquierdo debido a que hay más operaciones. Bueno, luego me doy cuenta que por jerarquía de operaciones, recuerden que siempre hay que revisar la jerarquía de operaciones para ver si hay alguna operación que se pueda realizar. Esta suma no la puedo realizar porque no son términos semejantes. Como no se puede realizar la suma y tampoco se puede hacer la división, entonces pienso en esta división. Y esa división sí la puedo realizar porque al final de cuentas es una división de números racionales. Recuerden que la división de números racionales, mal llamada ley del sándwich, tengo que multiplicar los extremos y dividirlo entre el producto de los medios. Entonces vamos a hacer la multiplicación de los extremos. Los extremos es el 1 y es esta suma. Por lo tanto me sigue dando la suma. O sea que voy a dejar un seno de x más el coseno cuadrado de x. Y lo voy a dividir entre el producto de estos medios, que simplemente pues es el seno de x por el coseno de x. No puedo multiplicar, solamente se deja expresada la multiplicación. Y eso debe de ser igual a la secante del ángulo más la cotangente del ángulo. Recuerden que el procedimiento es hacer una sustitución y luego todas las operaciones que sean posibles. No me voy a detener hasta terminar de realizar todas las operaciones. Bueno, me doy cuenta que aquí, por jerarquía de operaciones, tendría que pensar en sumar
pero no puedo sumar porque no son términos semejantes. Entonces también estoy checando el concepto de términos semejantes y por lo mismo no puedo realizar la suma. También aquí la debí de haber escrito. También aquí revisé los términos semejantes. Solamente lo reescribo para que lo tengamos en cuenta. Y entonces, si yo pienso en hacer la división, me doy cuenta que hay términos que se parecen, que es este término que se parece a este y este término que se parece a este. Entonces, debido a que hay una posibilidad de división, recuerden que por jerarquía de operaciones primero tengo que hacer la suma. Y como no pude hacer la suma, no puedo proceder a la división. Sin embargo, sí puedo utilizar un concepto que aprendí en aritmética, que precisamente es expresar como fracción parcial. Entonces la fracción parcial me menciona que si yo tengo un 7 menos 4 dividido entre 5, por ejemplo, yo puedo expresar esto como una primera fracción que es 7 quintos menos otra fracción que es 4 quintos. Entonces nosotros aprendimos a hacer la resta de fracciones y vamos de esto que estoy marcando a esto donde se deja un solo denominador. Pero fracciones parciales es al revés. Yo tengo un solo denominador y expreso el minuendo, en este caso por ser una resta, menos el sustraendo, los dos divididos entre el mismo denominador. En el caso que nosotros tenemos, no tenemos una división, sino lo yo que tengo es una suma. Pero puedo hacer lo mismo, puedo dividir este sumando entre todo el denominador, más otra fracción que va a ser este sumando entre todo el denominador. Eso también es parte de las operaciones. Por lo cual aquí escribo seno de x que va a ser dividido entre el seno de x por el coseno de x. Luego viene la operación más, estoy escribiendo como dos fracciones parciales. Y la segunda es este sumando, que es el coseno cuadrado de x dividido entre el mismo denominador, que lo habíamos llamado denominador común. Dividido entre el seno de x por... Y eso debe ser igual a lo que tengo en el miembro derecho. Acuérdense que en el miembro derecho no voy a hacer nada del procedimiento, ni sustituciones, ni operaciones inversas, ni nada. Esto se queda idéntico. Bueno, ahora bien, continuamos con operaciones. Considerando jerarquía de operaciones, me doy cuenta que ahora sí puedo hacer una división. Y si divido esos dos senos, lo que voy a obtener es la unidad. Por lo tanto, voy a obtener una unidad que sigue estando dividida entre el coseno de x. Vuelvo a repetir, ¿cómo supe que tenía que utilizar el concepto de fracción parcial? Que no lo había escrito. ¿Cómo utilizo el concepto de fracción parcial? Pues porque al querer hacer operaciones, esta suma no se puede hacer. Pero empezar en división, yo sí me doy cuenta que esta división se puede realizar. Y también se puede realizar una división por aquí. Debido a eso, entonces aplico el concepto de fracción parcial para que ahora sí la operación principal sea la división y pueda realizar la división, porque hay posibilidad de dividir al separar en fracciones parciales. Luego, viene una operación suma, la operación suma se sigue quedando indicada y ahora me doy cuenta que aquí tengo un coseno cuadrado, o sea tengo dos cosenos dividido entre un coseno. Por lo tanto, uno de estos cosenos representado por el cuadrado lo divido entre ese coseno y me da por resultado un coseno que se sigue manteniendo en el numerador. Recuerden que coseno cuadrado por definición de potencia es multiplicar por sí mismo tantas veces como indica el exponente. Por eso lo debo de escribir dos veces y si lo divido entre el coseno de x, entonces me permite esta división dándome por resultado solamente el coseno de x. Por eso se está conservando el coseno de x. Bueno, y el seno de x, como no está en la operación, pues sigue siendo aquí seno de x. Y eso debe ser igual a la secante de x más la cotangente de x. Entonces apliqué fracción parcial para ahora sí poder hacer la división. Y como ya no hay ninguna operación porque esta división no se puede hacer, ni tampoco esta división se puede hacer, entonces procedo ahora nuevamente a la sustitución. Recuerden, el procedimiento es hacer una sustitución y todas las operaciones que se puedan. Otra sustitución y todas las operaciones que se puedan. Ese va a ser el procedimiento para realizar demostraciones con identidades trigonométricas. Entonces, por este 1 yo sé que se refiere a recíprocas. Entonces hay que ver cuál es el recíproco del coseno. Poco a poco se lo irán aprendiendo, pero aquí podemos decirles que utilizando el formulario, el recíproco del coseno pues es la secante del ángulo. Entonces en lugar de escribir 1 entre coseno,
voy a escribir la secante del ángulo. Sustituir precisamente es reemplazar. Entonces, aquí escribo secante del ángulo, la operación se conserva. Y como no tiene el 1, yo sé que no es de recíprocas, debe ser de cociente. Por lo tanto, reviso a qué es igual el coseno entre el seno, utilizando el formulario. Y resulta que el coseno entre seno es la cotangente del ángulo. Entonces, en lugar de escribir coseno entre seno, voy a escribir solamente la cotangente del mismo ángulo. Así que aquí escribimos la cotangente del mismo ángulo, que en este caso es x. Y eso debe ser igual a la secante del ángulo más la cotangente del ángulo. Y en ese momento nos damos cuenta que en ambos miembros está la suma, donde un sumando es la secante de x y el otro sumando es la cotangente de x. Por lo tanto, ya puedo asegurar que quedó demostrado. Entonces, aquí la diferencia con las otras, recuerden que la primera solamente fue una jerarquía de operaciones. Aquí fue sustituir la pitagórica y luego operación inversa. Y eso me llevó luego a hacer la sustitución por la recíproca y por la de cociente. Y de ahí, por la división de números racionales y por más división pude llegar al resultado. O sea, aquí combinamos sustitución, operaciones, sustitución y operaciones. Pero en esta demostración se utilizó el mismo procedimiento. El único detalle es que solamente hice una sustitución, que fue la de cociente, y luego fue un paso para hacer suma de números racionales, que fue operaciones, otro paso para darme cuenta que necesitaba hacer la división de números racionales, luego otro paso para fracciones parciales, después jerarquía de operaciones. O sea, fíjense cómo aquí hubo 4 veces la necesidad de operaciones, conceptos asociados a operaciones, y solamente una sustitución de cociente y una sustitución por la recíproca y por las de cociente. Entonces no siempre va a haber el mismo orden. A veces es sustitución, operación, otras veces solamente es operaciones, otras veces es sustitución, muchas operaciones, etc. Lo único que hay que tener en cuenta es el procedimiento. Primero sustituye, comenzando por el cuadrado por pitagórica, y si no son las recíprocas y las de cociente, y luego todas las operaciones que tengas que hacer. Y nuevamente sustituye, primeramente las cuadráticas que van a ser pitagóricas, y luego recíprocas y de cociente, y luego todas las operaciones, y así hasta que llegue al resultado. Y con eso pues ya podemos llegar a la demostración de la identidad.